guardando su resplandor. Muy buenas tardes, estimadas y estimados, en este punto de encuentro de Voces y Letras de América RTV. Estamos en un sábado 23 de febrero y contamos con la grata y destacada presencia de nuestro amigo Carlos Karsten. Gusto de saludarte, Carlos. El placer es mío, gracias por esta invitación. Antes de entrar en el terreno, ya, de la visita de nuestro estimado amigo, quiero pasar dos pequeños anuncios de la sexta Feria Literaria de Las Cruces, que hoy día y mañana se realiza en la iglesia de Fátima, que está en el barrio Vaticano, en Las Cruces. Saludar a la señora María Eugenia Galvez y a Miriam Carmen Pinto, que hoy día precisamente presenta este libro. Le hago llegar mis saludos y que sea todo un éxito su presentación. El libro se llama Las Cruces Parra Siempre. También un saludo a nuestro colega Florencio, que hoy día es Florencio Valenzuela, que está de onomástico, ¿no? Entramos en terreno. Nuestro invitado en esta ocasión es un destacado escritor que vivió en Valparaíso, estuvo en el exilio en el extranjero, regresó y hace poco tiempo ha tenido una prolífica producción de 3 libros que tengo entendido salieron el año pasado, ¿no? Salieron anualmente a partir de 2016. ¿Ya? Pero que tienen una data de la escritura de varios años. Así es, ¿ya? Que son recopilativos de varios años, sí. Correcto. Carlos, cuéntanos un poco de tu vida en el Cerro Cordillera y que después con tu familia te fuiste a vivir a la calle Independencia de Valparaíso. En ese tramo de tu adolescencia y periodo que estuviste en el Liceo Eduardo de la Barra. Claro, bueno, efectivamente cuando escribí o partí escribiendo sobre el liceo fue a propósito de los 150 años, que era el 2012. ¿Ya? Y en ese tiempo escribí algo en donde más que el liceo era de la época, entonces escribí un libro que hablaba de mi vida en el barrio en conjunto con la vida del liceo. Y posteriormente, producto a una circunstancia muy especial, dejé de lado ese libro y me concentré en El golpe llegó a golpearnos por los 40 años, porque había leído un libro de la hermana del cura Woodward con su esposo, Freddie Bennett, Patricia Woodward y Freddie Bennett, en donde ella hace un llamado y dice: ¿cómo es posible que tantas cosas que pasaron en esta universidad y nadie haya dicho nada a 35 años de la muerte del cura Woodward? Entonces yo dije, date, se van a cumplir 40 años del golpe, ella está reclamando que nadie ha escrito sobre lo que pasó en la Santa María, y dejé de lado el tema que estaba concentrado y empecé a escribir el libro que fue el primero que se editó, El golpe llegó a golpearnos. Entonces, el tema de Cordillera quedó después bien tratado en ese libro que había iniciado en conjunto, pero que después la editorial lo separó en 2, que fue Cordillera y El Liceo. Y allí en ese libro yo hablo sobre la vida del barrio, la hermosa vida que me tocó vivir. Mi familia llegó a la población La Unión en Chaparro Alto, cuando eso era de haber sido una de las
de las construcciones más altas que existían en el barrio en la época, en el año 52. Y ahí llegamos al Cerro Cordillera, por lo cual yo viví toda mi infancia, adolescencia. En el Alto Chaparro. En Chaparro Alto, Ya. claro. Y conocí entonces desde muy niño toda la vida de barrio, y esa la maduré, y fue lo que escribí en el libro que se llama Cerro ¿Cuál? Cordillera, Crónicas de Ensueño, ¿Ya? que en el fondo el título es un guiño a la última estrofa de la canción de Víctor Acosta que canta Jorge Faría, La Joya del Pacífico, el cual él cambió la letra. La letra original decía Torpederas de mi ensueño, y él puso Cordillera de mi ensueño, porque él era un cordillerano y tenía su novia en Cordillera a quien le dedicó esa canción en ese tiempo. Entonces, la vida de Cordillera para mí me trae siempre muchas reminiscencias de esa vida que cuando niño uno en realidad vivíamos tan libremente, tan alegremente, no existían tanta tecnología en los juegos, vivíamos en la calle, la pelota, generalmente eran pichangas sin horario, es decir, no terminaban nunca, podíamos empezar a las 4 y terminar a las 8 de la noche. Teníamos la vitalidad, éramos muy jóvenes, y además el barrio no existían grandes problemas en que nosotros pudiésemos jugar en la calle, era una vida muy sana, obviamente que muy distinto a lo que se vive hoy, producto no solamente de que es peligroso salir a las calles por la cantidad de vehículos, sino que también a veces por la delincuencia. Sí. Entonces, para mí, el haber nacido y haber sido criado en un barrio que era tan solidario, que era tan alegre, que era tan musical, que a uno le despertó mucho interés en tratar de vivir gran parte de las cosas que nos tocó vivir a concho, a fondo, y después con el tiempo madurarlas, porque cuando empezamos ya a entrar en una época de la adolescencia y nos empiezan a hablar de la vida mágica y nos empieza a hablar de la literatura hispanoamericana y empiezan a salir cosas muy fantasiosas, nosotros decíamos, pero si eso lo vivíamos también en el barrio. Entonces, en el barrio existía un ciego que salía a vender el diario y lo cantaba, pero él andaba con un lazarillo porque siempre en el barrio habían hoyos, habían quebradas, habían escalas. Entonces era peligroso para un ciego andar repartiendo un diario en esas condiciones, por lo cual él tenía un lazarillo. Y siempre habían cosas que son parte de la literatura, que esa literatura mágica principalmente el boom latinoamericano, que en Cordillera nosotros la vivíamos. Entonces, cuando en 100 años de soledad García Márquez nos deslumbra con este realismo mágico, muchas de esas cosas nosotros nos tocó vivir en el cerro. Claro, tienes mucha razón, Carlos. Te he escuchado con atención porque me despiertan muchos recuerdos, porque tú, lo que te comentaba Sí. hace poco rato, soy cordillerano, a pesar que nací en el Cerro de Mesilla, pero viví en la población obrera. Escribí, después que me fui el 61, recopilé en el tiempo un libro que se llama Puerto Claro Oscuro Paraíso, que es un juego que hice en un nombre en el libro Valparaíso. Y después lo voy a explicar por qué, ¿no? Y la época que cuando jugábamos también la pelota llegaban los carabineros a caballo en el camino cintura ahí entre Jaya con Chaparro, me parece Sí. que era la otra calle, así que teníamos que salir corriendo a la pelota de trapo y todo eso. Y las vivencias que tuvimos, las carencias que habían en la población, la Unión, población obrera, la Unión, ¿no? Y ya hay muchas cosas, ese periodo que yo viví y el periodo que
que tienes tú de Cordillera, como que nos une, Sí. como que, por ejemplo, vive allá Gregorio Paredes, a quien le hago llegar mi saludo, Sí, pues, gran poeta. Carlos Johnson, Jorge o Carlos Johnson, Carlos Johnson. Carlos Johnson, tocayo tuyo, ¿no? Sí. Que también vive en Cordillera y en la ahí en Santa Ana, donde funcionaba una escuela. Yo estuve en la escuela. Mi primera profesora fue una monja que le Mira. decíamos porque era tan prominente, le decíamos la pecho palo, ¿ya? Y era muy castigadora porque nos enseñaba el ojo y teníamos que repetir y nos pegaba en la En mano ese con una, tiempo era con así una la varilla hasta que teníamos que aprender el libro de mate. Y en la escuela 12, que fue la antecesora de la escuela 13, Ujú. de República El Salvador, en la calle Castillo. Entonces, y hay alguien le puso al Cerro Cordillera el Cerro de los Poetas, ¿ya? Y no recuerdo quién le puso esa denominación. Me parece que fue una persona que trabajó con Pablo Neruda en su casa, que vivía en Cordillera. No recuerdo en este instante, pero vivía en Cordillera. Y por ahí partió eso de el Cerro de Cordillera, el Cerro de los Poetas. Bueno, en la época en que yo estaba en el barrio, quizá una generación más adulta que yo, se destacaban 3 o 4 poetas, me acuerdo yo, que estaba Eduardo Embry, estaba Tito Valenzuela, estaba Gregorio Paredes, estaba un profesor de apellido Carvajal, que también escribía, que después no sé qué fue de él. Entonces sí, efectivamente, era curioso que en un barrio tan popular como el Cerro Cordillera salieran estos escritores, poetas, que además marcaran y tuvieran cierto hito. Me acuerdo que Tito Valenzuela tuvo, junto con Eduardo Embry, mucha llegada en lo que fue el Instituto Pedagógico en la época del 60. Entonces a ellos prácticamente, no siendo académico, del mundo académico, tuvieron un gran impacto en la academia, principalmente en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de Valparaíso. Entonces, puede resultar curioso, por eso a lo mejor se dice que el Cerro Cordillera tiene tantos poetas. Pero lo que yo quería también resaltar era que en el Cerro Cordillera existían muchas instituciones barriales que en el fondo fueron organizaciones que generaron el sentido de solidaridad del barrio. Primero, por ejemplo, los equipos deportivos. Habían aproximadamente 16 equipos entre primera y segunda en la Asociación Guillermo de Bravo, y equipos que iban desde un extremo Las Brisas hasta Tomás Ramos, hasta por el cerro, por la parte alta, el Avance, que era más cerca de Puertas Negras, o Emerson, que era más parte de la parte baja o cordillera del Merlet. Entonces teníamos en el barrio equipos que además eran representantes de un barrio. Entonces cuando jugaba el Lautaro iban todos los de Las Brisas a hacerle barra, y esa era una vida que realmente yo echo de menos, es extraordinaria. Ahora se ha perdido, ya no es así. Y también está el tema solidario que impulsaron principalmente organizaciones religiosas como las monjas de Giuliani con Santa Ana, que fue el primer convento o el primer parroquia que fue viceparroquia en realidad, dependía de la matriz antes de la iglesia del Perpetuo Socorro. Entonces, una de las primeras viceparroquias construidas en un barrio fue la Santa Ana, y llegaron las monjas de Giuliani y la tenían como además una casa de huésped hacia niñas principalmente en situación de desválida. Entonces había ese concepto de misionado solidario, y después llegaron los redentoristas que por lo menos hasta la época que a mí me tocó vivir en el barrio, que fue hasta los 70, tenían un gran misionado solidario en ayuda del barrio. Y hay destacados curas
de esa época comprometidos con el barrio. Entre ellos me acuerdo a Rafael Moreno, el cura Regui, estaba el hermano Gabriel, el cura Jara, y uno de los últimos que ha muerto el año pasado, el Luis Anselmo Duarte. Y incluso Luis Anselmo Duarte y el cura Regui fueron destacados durante el periodo de la dictadura porque en realidad defendieron los derechos humanos a concho. Entonces, es un barrio que dio mucho el tema solidario. Además están, obviamente, las mutuales obreras, la misma población obrera y sindicatos que se formaron. Está también el Ejército de Salvación abajo en el barrio. Entonces, estaba el Refugio Cristo. Hay en ese barrio, porque fue un barrio muy popular, también se generaron muchas organizaciones, o nacieron muchas organizaciones solidarias hacia la gente que está en ese momento viviendo situación un poco de precariedad. El barrio era pobre. Quisiera aprovechar de agregar 2 o 3 detallitos que es bueno rescatarlos. En la época que yo viví había una actividad boxeril. Ya, También, sí, claro, donde está el auditorio Guillermo Bravo, yendo hacia Tomás Ramos, en la última curva, ahí funcionaba una especie de un galpón, y quien lo manejaba eso era uno que le apodaban el Lolo, que tenía al frente de la población obrera una frutería, y ahí llegaban todos los que participaban en las peleas en las noches, especialmente los fines de semana. Mi padre me llevaba, me decía, ahí tienes que aprender a pelear, me decían. Mi padre me llevaba a ver esa. Sí, no solamente se practicaba el box. Yo me acuerdo que del Meteoro había uno de los hermanos Pulgar, fue uno del barrio que compitió a nivel de Fortin Prat en el box. También se daba el atletismo, también tuvimos grandes mediofondistas en el barrio. Claro. Y el básquetbol incluso llegó a tener equipo femenino. Creo que el Deportivo Chacarita y Cordillera tenían un femenino compitiendo en el Fortin Prat. Entonces, realmente trascendía más allá del fútbol. ¿Tú fuiste alguna vez a un malón en la calle en Cordillera? Sí. Porque ocurre que el Club Deportivo San Gerardo, donde uno de mis hermanos participó ahí, a veces cortaban la calle, el camino cintura ahí, y se hacían unos bailes que llamaban malón, pero con el baile, era un rock and roll, ¿ya? A propósito podemos hablar de música, era un rock and roll y hacían un intervalo, ¿no? Y había que comprar un pastel claro, había que comprar un pastel y claro, los que andábamos con plata en ese momento lo comprábamos porque el que no la tenía salía arrancando al tiro, pero tenía eso una cierta maldad también, porque ocurría de que ponían la música como al rato después, cuando estaban comiendo el pastel la niña, y uno empezaba a darle vuelta y quedaba con su cara embetunada de maldades. Quiero aprovechar también, ya que tocaste a nuestro querido amigo Eduardo Embry Morales, no voy a leer el poema, pero el año 2000, en revista Trilce, en el número 14 del año 2006, dentro de su participación en varias ediciones, él escribió un poema que se llama Cerro Cordillera se levanta, y se refiere en un verso nomás que olé: viento contra viento juegan en los patios. Es un hermoso poema ese. Efectivamente. Me parece que de Eduardo Embry tenemos la posibilidad de escuchar algo. Sí, hay un poema que él recita en vivo en el Surrey Hall, en una de las tantas actividades culturales en Londres, y que es importante resaltar porque este estilo que él patentó, que en el fondo juega o recrea un poco el lenguaje de aquellas nursery rhymes o canciones infantiles que son recursivas, que uno como que le va agregando a la canción algo que en Chile también, o en español también se conocen. Y él toma este estilo para empezar a jugar y a ampliar el concepto
de lo que él quiere decir en forma lúdica en su poema. Y resulta muy bonito porque además le resulta como cantado. Aprovechamos de hacerle llegar nuestro saludo a Eduardo Embry Morales, ¿ya? Y a su hijo también, a Eduardo Embry Castro. Y a Pablo también, para que no se enoje conmigo. Una vez un gusano, una especie de gusano, se mandó al pecho una larva, una especie de larva se engulló una molécula de hidrógeno, una especie de molécula de hidrógeno se cargó una molécula de oxígeno, una de oxígeno más dos de hidrógeno, hicieron una gota de agua cayó un día sobre esta orilla y comenzó a crecer otra vez la hierba pisoteada por las botas. Volvemos, esperamos que Eduardo vea y le traiga mucha remembranza ese poema. Bueno, es un homenaje a Eduardo, que recientemente ha cumplido 80 años, es del año 70. Le hicieron un homenaje por ahí, ¿no? Sí, en Londres se lo hicieron. Yeah. Y bueno, es uno de los que emigró el año 73, salió en esos barcos que atracaban a Valparaíso con el turismo desde Italia, que tenían nombres, fue el Verdi o el Donizetti, y como muchos chilenos en esa época salió y no retornó nunca más. Saliendo del tema que nos ha convocado muy gratamente de recuerdos, Cerro Cordillera, y recordar a Eduardo también, quisiera que pudiéramos pasar a otro personaje que es muy conocido en Chile, ganador del Premio Nacional de Literatura, que se refiere a Raúl Zurita. ¿Qué pasa con Raúl, estimado? Bueno, yo entré a la Universidad de Santa María en Valparaíso el año 71. Raúl Zurita había entrado a la universidad el año 67 y teniendo 17 años se entusiasmó con la participación política que se hacía clandestina en la Universidad de Santa María, porque él era internado y estaba prohibida la política. Y habían solamente dos bandos en ese tiempo, uno que lideraba la izquierda con el PC y el otro la DC con el ambiente más cristiano en la universidad. Eso era lo que se conocía a nivel del movimiento estudiantil. Curiosamente, en el año 67 se dieron los primeros movimientos de la organización estudiantil que llevó a la reforma universitaria, y partió en Valparaíso, partió en la Católica en junio del año 67, la Universidad Católica de Valparaíso, con una toma y que en realidad puso en jaque a la Iglesia Católica, en donde tuvo que ceder a uno de los principios que lideraron los estudiantes, que fue participación democrática a nivel de los estamentos universitarios, de tal manera que la codirección fuera manejada por distintos estamentos de la universidad, en este caso los estudiantes, los profesores y los no académicos. Y además una mejora en la calidad de la educación universitaria. Esto lo levantaron en el año 67 los alumnos de la Católica de Valparaíso. Y en octubre de ese mismo año, cuando la Católica ya había cerrado o había negociado un acuerdo en Valparaíso, se levanta la Católica de Santiago, también con una toma y con un lienzo que decía el Mercurio Miente, que se destacó por mucho tiempo. Hasta el día de hoy se analiza la importancia de aquel lienzo. Y en noviembre del año 67 se levanta la Santa María. Curioso, porque la Santa María era un internado más o menos con un régimen militar, pero los estudiantes, incentivados por estos movimientos que empezaron
no en universidades tradicionales, no empezaron en la Universidad de Chile, empezaron en universidades que eran en el fondo manejadas por la Iglesia, como la Universidad Católica, o una universidad que tenía un internado y era manejada por empresarios Edwards y Ceruti, que se dice que son los que, siendo albaceas del testamento de Federico Santamaría, ellos se lo dilapidaron para beneficio de empresas que compraron y que quedaron a nombre de ellos. Entonces los estudiantes de la Santa María lo primero que hicieron fue, en este proceso de democratizar la universidad, fue expulsar a los empresarios que manejaban la universidad con fines prácticamente tecnócratas de generar mano de obra para sus empresas que manejaban en ese tiempo. Entonces, el primer objetivo de los estudiantes al levantarse fue sacar a estos empresarios de la universidad, y el segundo, lo que ya estaban pidiendo los otros estudiantes de la Universidad Católica, tanto de Valparaíso como de Santiago, que era la democratización de la universidad y, en este caso, la codirección, donde los estudiantes, los académicos y los no académicos tuvieran parte del manejo de la dirección de la universidad misma. Zurita, teniendo 17 años, participó activamente en la huelga. Incluso fue uno de los estudiantes que, cuando la huelga llevaba meses, porque lamentablemente les tocó fin de año y vacaciones, ellos tuvieron 8 meses con la universidad tomada. Ellos se fueron a Santiago y hicieron un camping con unas carpas afuera de La Moneda, y uno de los estudiantes que estuvo 20 días en huelga de hambre, hasta que el ministro de Educación bajó a conversar directamente con ellos y pedirles que levantaran el movimiento, y puso como a una especie de negociador directamente entre la universidad, el Estado y lo que quedaba de los privados. Y así que Zurita se destacó desde el primer año en el movimiento estudiantil, que en el fondo dio pie al inicio de la reforma universitaria, que se le identifica principalmente a partir del año 68. Y siendo estudiante de ingeniería civil, Zurita, en realidad, durante el periodo universitario, se agrupó con otros estudiantes que tenían interés por la humanidad, la política y la filosofía. Y yo creo que en ese tiempo la Universidad de Santa María tenía una condición muy especial, porque era una universidad que estaba orientada hacia el meritorio desválido, y en ese sentido atraía a los mejores puntajes de toda la zona y los becaba de distintas regiones del país, y los becaba entregándole todo, es decir, la educación era gratuita. Tenían habitación en los internados, le daban ropa, tenían un uniforme que se los daban, le daban los libros, todos los elementos, además le daban la alimentación y la educación misma. Entonces, muchos estudiantes, por esto del meritorio, por el concepto de meritorio es válido, llegaban a la Santa María porque era una condición especial llegar imagínate, a una universidad que es terriblemente bella, que tiene un campo destacado en un cerro de Valparaíso, y más encima que te den todo para estudiar. Entonces llegaban estudiantes que posiblemente no solamente eran buenos para las matemáticas, sino que podrían haber sobrevivido o podrían haber tenido una excelente carrera en cualquiera otra disciplina. Entonces yo creo que eso es lo que sucedió en esa época, en donde Zurita, con un conjunto de estudiantes, yo diría unos 40, 50 alumnos, súper destacados,
que eran, yo diría, un poco genios, porque además de ser buenos para la parte de sus carreras profesionales y técnicas, eran excelentes en el plano de las humanidades y de las disciplinas que conlleva principalmente la filosofía y el estudio de la política. Se destacaban mucho, yo recuerdo a Jorge Rosell, que le decían el Cacle, porque se parecía a la bruja del cartoon de la pequeña Lulú, que era un compañero de Zurita, y se paseaban los dos en la universidad haciendo análisis que a veces para participar en esas conversaciones había que tener un alto nivel de lectura, porque ellos manejaban a una cantidad de autores y sacaban citas. Entonces era muy hermoso estar en el patio participando de estas rondas donde se juntaban este grupo, Zurita, Rosell y otros, y hacían análisis de textos de autores soviéticos, de autores franceses, de autores americanos, que para nosotros estudiantes generalmente cuando llegamos a la universidad del 71 eran absolutamente desconocidos. Raúl Zurita, además de ser ayudante del ramo de física, que era un ramo del ciclo básico, que el ciclo básico era los 2 primeros años de la Santa María, y era un ramo colador, porque era muy difícil. Él era ayudante también, el año 71, de taller literario 1 y 2, que lo dictaba Eduardo Sanfurgo. Porque como parte de la reforma universitaria, la Universidad de Santa María introdujo en su malla curricular las áreas de humanidades, y dentro de eso estuvo Óscar Estuardo con teatro, Eduardo Salzburgo con literatura, estuvo Morales con sociología, Tannenbaum con economía, destacados profesores de la universidad en ramos que no eran técnicos. Y yo creo que eso fue muy importante, porque el concepto que se manejó durante la reforma universitaria era de un alumno integral, es decir, un alumno que manejara ambos aspectos en la sociedad de esa época, es decir, no solamente un buen tecnócrata, que era fácil probablemente sacar en la Universidad de Santa María, sino alguien que además tuviese una cultura en humanidades y fuera un alumno, como bien valga la redundancia, decía la reforma, integral entre las dos prácticamente áreas del saber. Carlos, hay un detalle importante. Por ejemplo, Marcelo Sánchez, el año 2006, le hace una entrevista a Zurita, en donde le pide la clarificación de qué es lo que es la militancia poética, ¿ya? Y yo te preguntaría a ti, ¿cuál es su diferencia, la que él define como militancia poética, a su militancia política? Claro, bueno, en realidad Zurita en esa época siempre se declaró simpatizante políticamente de las juventudes comunistas. Nunca se declaró un militante, nunca militó en las juventudes, siempre fue un simpatizante. Y hasta el día de hoy lo declara así. Entonces yo creo... ¿Y la militancia poética? En la militancia poética no, ahí yo creo que él fue efectivamente, por la manera en cómo enfrentó en la universidad toda la temática poética, él llevó por primera vez a las paredes de la universidad a poner escritos, él llegó a conversar sobre poetas absolutamente desconocidos en esa época. Probablemente, él ha dicho, a mí el periodo de la Universidad de Santa María me sirvió mucho, porque es el periodo donde yo más he leído, es decir, estando interno, teniendo la capacidad que él tenía, de que probablemente la parte técnica bastaba con que él fuera a clase y un pequeño resumen para aprender, el resto lo dedicaba a la lectura. Y dentro de la lectura
él se especializó en la parte de análisis poético y siguió la poesía a concho y se hizo amigo de uno de los líderes de la poesía en Viña del Mar. En ese tiempo, en la época del 60, habían 2 líderes poéticos en Valparaíso, disculpándote, sí. Se le identificaba como la generación del 65, yeah. Eduardo Embry en Valparaíso y Luis Martínez en Viña. Y resulta que Luis Martínez, Zurita entró a ese grupo de Luis Martínez, y con él hacían una mirada poética muy disruptiva. Entonces yo creo que ahí sí, yo creo que él fue un militante poético. 2 detallitos interesantes de lo que tú estás hablando. Personalmente nunca tuve una conversación con Martínez. Y ocurría que él estuvo un tiempo viviendo en Villa Alemana o visitaba a alguien. Y cuando yo vivía en la calle Viena, pasaba un personaje así como mirando las nubes. Y me llamaba la atención, yo no tenía idea que era él. Y pasaba por el frente de mi casa. Bueno, ahora se está como reivindicando la obra, sí. Y la obra en ese tiempo era, imagínate, principios de los 70, estos dos, Zurita y Martínez, eran como cosas de otro lado, cosas en otra dimensión, es decir, claro, la nueva novela era algo por ahí. El primer poema que escribió Zurita en la revista Quijada, que era el número 1 y quedó en el número 1 del Departamento de Humanidades de la Santa María, que en el fondo era basado en un sermón de la Iglesia Católica, pero él era un sermón para, en el fondo, denunciar que todo lo que nos habían enseñado había fracasado. Costó mucho entenderlo. Claro. Carlos, un detalle que es importante, que tú me nombrabas de que Zurita en momentos determinados hasta propiamente tal escribía en los muros o algo así, ¿te logré captar? Sí, él lo que hizo fue consiguió que el casino de la universidad fuera en forma especial usado para escribir poemas, que en el fondo los estudiantes pudiesen leer unos poemas escritos en la muralla. Correcto. Y esto es principio del 70. Claro. Y eso era como una forma personal en el sentido de mostrar una forma distinta a lo que él criticaba, lo que la denominación de política cultural. Uh-huh. Porque en esa entrevista justamente tuve una discusión con una apreciación con Omar Lara, ya en esos tiempos, del concepto que es lo que era política cultural. Entonces hubo un contrapunto ahí respecto a ello. Hay un poema de Zurita que tengo entendido que sí, Zurita en realidad le tocó vivir un momento muy especial al golpe de Estado, producto de que él estaba internado en la Universidad de Santa María y la universidad fue controlada tipo 5:30 de la mañana por infantes de Marina. Y a los infantes los tenían convencido que esa era una unidad guerrillera, entonces ellos esperaban una confrontación con armas en la universidad, cosa que en realidad era ridículo. No había nada de guerrilla, ni existía guerrilla en el país, ni nadie que pudiese oponerse a las Fuerzas Armadas de esa manera. Entonces, la invención del Plan Z, por claro. Ejemplo. Entonces resulta que a Zurita fue uno de los primeros que tomaron, porque él iba a desayunar al casino, que abría a primera hora para servir primero a las mismas trabajadores que habían estado, ya sea los guardias de noche o los que llegaban a trabajar a primera hora. Y entonces el casino para ellos empezaba a funcionar tipo 6:30 de la mañana. Entonces Zurita iba al casino a tomar su desayuno cuando fue apresado, y de ahí él inicia un calvario que duró 2 días,
en donde los mismos infantes no sabían para dónde llevarlo. Es decir, primero lo llevaron en camiones a la escuela de oficiales de La Salina, después lo llevaron al estadio Playa Ancha, y finalmente al amanecer del segundo día decidieron llevarlo al Maipo. Y en todo ese trámite él vive lo que pasó a denominar él, conocí el infierno, dice él, ¿no? Y desde allí él prácticamente renuncia a su carrera ingenieril y se vuelca 100% a su carrera de poeta, porque siente que había que combatir de la misma forma como habían combatido contra él, pero usando las armas que él tenía a mano, que era el lápiz, la escritura, la poesía, y denunciar lo que le había tocado vivir, el infierno de Zurita. De eso trata el poema. Y esto es un poema que en el fondo cuenta cómo le tocó vivir estos primeros momentos del golpe. Tengo entendido que lo podemos irradiar ese poema. Sí, vamos a hacer. Me reporto. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. Tengo 23 años y estoy en el último curso. Entré en marzo del 67 y han pasado desde entonces 7 años. Estoy tendido en la parte trasera de un camión militar que salta con los baches del camino. Vamos boca abajo, en filas cruzadas, unos sobre otras, como esos lotes de tabla que se amontonan en las barracas, y siento el peso de los que han quedado encima mío. En cada bache nuestros cuerpos saltan. Al amanecer había niebla, pero ya debe haberse despejado. El taco de mis zapatos está clavado en la cara de uno de los que están abajo, y el peso de los que tengo encima hace que se lo entierre aún más. Siento que grita, pero tal vez lo imagino. Es posible que sea alguien que conozca, pero también puede que no. Hace un año se instaló una constructora soviética que levanta edificios prefabricados y quizás trabajaba allí. Imagino sus dientes rotos, enterrados contra su boca, y pienso en el coágulo de sangre resbalando sobre el taco de mi zapato. En un momento sentí que giraba la cara como para intentar zafarse. Ya no. El camión vuelve a saltar. Y mientras caigo, recuerdo el túnel que forman las rompientes, un segundo antes de reventarse. Hay un desierto y me escucho rebotar en la arena. El viaje ha terminado. Pasamos ahora a otro tema, ¿ya? Y aquí quiero ponerte un conflicto, Carlos, ¿ya? Tú sabes para dónde estoy disparando ya, ¿no? A propósito. A todos en la vida nos gusta algo, ¿no? Y dentro de los gustos siempre calificamos cuál es el que más nos gusta, pero hay algunas cosas que nos apasiona, que nos conmueve, que nos arrebata ya el alma. Y tú, según he leído dentro de las varias entrevistas que has tenido, te declaras un acérrimo melómano. Así es. ¿Ya? Así es. Que es diferente a megalómano. Ya, pero la pregunta va, ¿qué prefieres tú más, ya que lo has definido tu gusto, el leer un buen libro o escuchar una buena música o las dos cosas al mismo tiempo? No, siempre tuve un problema de concentración como para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, no me gustaba que cuando estaba leyendo hubiese música de fondo porque me sacaba. Yeah. Y eso era porque me gustaban las dos cosas. Entonces, ¿pero te definiste por una? Yo creo que no. Yo creo que no. Son dos cosas que uso continuamente en mi vida y que tienen distintos aspectos. Por ejemplo, la música me genera un estado de relajación. Entonces yo puedo escuchar música y me relajo, pero al mismo tiempo quiero meterme en la música y a veces escucho canciones en inglés
y estoy siguiendo cuando se pueden seguir, porque hay cantantes de hoy día que son difíciles de seguir, principalmente estos heavy rock o cosas así. ¿Te gusta el reggaetón? No. No, hay música que definitivamente no me gusta. Esa no la escucho. Porque uno lo que tiene, la ventaja que uno tiene es que ahora uno puede discriminar y decidir. Correcto. Así como hay cosas que probablemente tanto en la lectura como en la música me cuesta un poco más seguir, no la dejo de lado. Me interesa lo que a mí generalmente yo pueda decidir escuchar o leer, que no me lleve a un estado de tanta concentración. Entonces, generalmente la música la uso cuando estoy y necesito un estado de relajación. La lectura, a su vez, es para llenar mis tiempos libres. Cuando tengo tiempo de leer, leo. Ahora, la lectura para mí me produce otro estado que es un estado distinto al que me genera la música. Entonces, por eso son dos cosas que yo uso complementariamente, ¿no? De repente puedo estar leyendo, dejo el libro y paro y escucho una música. Porque uno de tus libros, tengo entendido, habla de tu época en que la música, las canciones, los ritmos te llevaban a esa inspiración, incluso hasta para la escritura. Sí, no, el tema, todos mis libros tienen un correlato musical. Y eso ha impactado mucho al ambiente musical en Chile, principalmente, por ejemplo, periodistas como David Ponce, Miguel Dabañino. Les interesó mucho el correlato musical porque ellos están en ese mundo y porque se decían cosas que no habían dicho otros libros de música. Entonces, pero yo llegué justamente al correlato musical porque el primer libro era un libro denso, era un libro duro, y cuando me tocó escribir cosas como lo que había padecido en el Silva Palma, yo tenía que generarme espacio para no caer en un estado anímico depresivo ni demasiado angustioso. Entonces, por eso es que lo que empezaba a hacer yo, escuchaba música y ponía música. Y lo usé como parte de la escritura. Entonces, yo podía escribir cosas que en realidad cuesta escribir, pero paraba y ponía música. Y también escribía sobre música. Entonces, claro, en esa parte del correlato musical, a mí me sirvió para ir matizando mi escritura. Y en el fondo, el libro, hay algunos periodistas que encontraron que era un estilo que en realidad gustaba. Entonces, como yo en realidad lo había hecho en forma personal, por un gusto personal, porque además era una necesidad. Cuando uno está escribiendo algo que es trágico, y revivir momentos trágicos que a uno les tocaron vivir, que no son, que la memoria a su vez trata de olvidar por lo desgraciado que fueron. Entonces, lo lógico era que pusiera música para que me fuera también suavizando la escritura, suavizando el tema, y así fue como empecé a usar conceptos musicales que fui describiendo en el libro. Y después me di cuenta que como había gustado ese estilo, usé el mismo estilo en el segundo libro y también en el tercero. Y me decían el otro día de la editorial que había un investigador porteño que había ido a comprar un libro porque le habían dicho que en ese libro se describía la historia sobre un grupo anónimo de Valparaíso, que eran los vagabundos que salen en un track de la película Valparaíso, mi amor, y que habían existido muchas interpretaciones de quiénes eran esos jóvenes que estaban ahí tocando, porque no aparecen en ningún lado, nadie sabe quiénes eran, y resulta que Aldo Francia, para no pagar derecho de autor, les solicitó que además a unos cabros de un barrio del Cerro Cordillera pusieran creaciones propias, y estos chiquillos lo único que hacían en ese tiempo eran covers. Ellos tocaban canciones de
Diablos Azules, de los Rockets, de los Shadows, principalmente instrumental, y resulta que viene este director y le dice, oye, yo no puedo pagar derechos de autor, entonces ustedes tienen que salir con temas propios. Y los puso en un jaque a los chiquillos, tuvieron que crear a los 17 años este grupo creando 2 temas para una película que al final no se sabe ni siquiera el nombre de los temas. Entonces, yo digo quiénes son, eran chiquillos del barrio que vivían en la población al lado de nosotros. Digo los nombres y eso causó sorpresa porque para muchos vivían las historias que se creaban de que eso eran los Max, que en realidad era un grupo de Valparaíso que estaban tocando cumbias, pero que en ese momento en el Yaco lo sacaron del American Bar. Todas eran ideas falsas. Lo concreto era que este era un grupo que existió, era de Cerro Cordillera, eran chiquillos de la edad mía, y yo pude escribir los nombres de todos ellos. ¿Conociste al dueño del American Bar, que se vestía de verde para ir al estadio? Con su orquesta, alentar el guante. ¿El Armando Canales? Armando Canales. Sí, por supuesto. Te quería hacer un alcance, Carlos. Por supuesto. Se dice que uno es más proclive a escribir sobre las desgracias, sobre los momentos que son difíciles, y no de las cosas, entre comillas, bellas de la vida. ¿Qué opinas tú de ello? ¿A ti qué más te empuja a escribir? ¿Sobre los malos recuerdos o sobre los buenos recuerdos? Bueno, en el libro, yo creo que efectivamente el libro 1 está en el tema de los recuerdos que la memoria estaba tratando de olvidar. ¿Ya? Y Que había que rescatar porque en realidad eran 40 años, había que testimoniar el testimonio como denuncia, el testimonio para solicitar justicia, el testimonio para desenmascarar el silencio cómplice que ha existido durante todos estos años. Claro. Entonces, pero en los otros 2, yo prefiero más el elemento de placer, el elemento de gozo, el que yo escribo y me río. Y es una parte de la melomanía, podría decirse. Por supuesto. Ya. Por supuesto. Pero también existe la otra que marcó también una etapa nuestra en lo que vivíamos en los 40, 50, 60, ¿ya? Y que era el único medio que después llegó la televisión, pero la radio fue un elemento que en las noches, por ejemplo, escuchábamos al doctor Morty, hacía oscura, nos asustábamos entre todos y todo lo demás. Pero La tercera oreja, etc. Pero hay en uno de tus relatos que a ti te marcó una etapa y que tuviste un aspecto duro en tu ánimo, ¿ya? Que fue la Radio Recreo. Sí, el tema de la Radio Recreo, en realidad nosotros como jóvenes mis hermanos mayores escuchaban todos estos programas juveniles y existían muchos programas juveniles, existían muchos buenos locutores, radioprogramadores, productores musicales más bien, como Miguel Dabañino, estaba Joaquín García en la Radio Recreo. Habían muy buenos, estaba Pirincho Cárcamo, muy buenos productores musicales. Entonces mis hermanos mayores escuchaban radio, estos programas principalmente de música para la juventud. Y así quedamos pegados en la época, fines del 60, principios del 70, con Radio Recreo, programas de Joaquín García, que además sacaba eslogan, estaba también como productor de la radio Orlando Walter Muñoz. Y hacían unos programas de radio extraordinarios, es decir, ya no se hacen esos programas de radio. Y mis hermanos, me acuerdo que nos incentivaron el escuchar desde chiquitito la música de radio y de estos programas juveniles. Entonces existía un clip en la radio Recreo que era un jingle. Y el jingle era que anunciaba la radio y salía en el jingle, preguntaba Radio Recreo, ¿qué hora es? Lo cantaba, Radio Recreo, ¿qué hora es? Y salía la grabación que decía, son
las 5:05 de la tarde. Claro. Entonces nosotros quedábamos muy flechados con ese Correcto. jingle porque te queda pegado en la oreja. Los jingles son eso, el objetivo del jingle era que se te quedara pegado. Claro. Curiosamente, cuando me tocó vivir el periodo del Ciba Palma, en el Ciba Palma, en la noche, yo caí en septiembre, la noche partía a partir de las 8, se iniciaban los procesos más duros de tortura, porque a esa hora entraba un grupo que aplicaba corriente. Entonces ellos, para que no se escucharan los gritos de los torturados, ponían la radio recreo, pero no a un volumen alto, muy alto. Y eso era para que las barriadas del sector, porque el Ciba Palma está ahí, 21 de mayo, arriba hay casa. Sí, y todo nosotros vivimos un tiempo con mi compañera, Claro. cuando recién casado, en el balcón para el lado de Silva Palma. Entonces, nosotros estando incluso aislados en una especie de nicho que le llamaban porque no tenían luz, escuchábamos la radio a todo volumen y dentro de eso el jingle nos iba marcando la hora. Entonces sabíamos qué hora eran y tratábamos de abstraernos de los gritos que se escuchaban atroces. Y al mismo tiempo, para nosotros que ese jingle había resultado una grabación desde nuestra juventud, desde nuestra adolescencia, le encontramos ahora un sentido trágico al jingle, pero al mismo tiempo nos servía, aún así nos servía. Pero aquellos que no vivieron esa etapa, sí, como la que tú viviste, no la tienen porque no vivieron eso. ¿No? Entonces, porque resulta que como no nos habían quitado los relojes, estábamos a oscuras en un nicho, perdía espacio y tiempo. Claro. El que la radio cada una hora estuviera marcando la hora a nosotros nos permitía saber qué hora era y que ya iba a pasar otra noche. Correcto. Entonces, en el fondo también fue marcando los tiempos. Increíble la radio. Me estoy acordando, un recuerdo despierta otro recuerdo. Y si tú me permites, por supuesto. Claro, me hace recordar cuando mi padre, que era estibador, llevó a la población la primera radio Geldra, una marca Geldra. Imagínate de la marca que te estoy nombrando, ¿no? ¿Ya? Y él la colocaba en el pasillo a la salida de la puerta del departamento, pues eran departamentos Sí. los que habían ahí, para escuchar los partidos, cuando no podía viajar a Santiago, escuchar los partidos del Wander ya en Santiago. Y en una ocasión, él no pudo viajar, y entonces llamó a su amigo y colocaron las chupilcas, los chuflás y todas esas cosas que ellos tomaban, ¿ya? Y pusieron la radio para escuchar a Darío Verdugo con Silva. ¿Ya? Sergio Silva. Ocurrió de que no se sabía que el partido por mal tiempo lo habían suspendido. Y Darío Verdugo con Sergio Silva inventaron el partido, ya lo transmitieron por la radio, le dieron emoción. Bueno, ¿ya? El partido terminó empatado, si más no recuerdo, ya porque lo hicieron sufrir a los guanderinos. ¿Ya? Bueno, Y Sergio después se Silva supo, tenía ese humor. Pues, después Sergio dieron Silva. las explicaciones de que habían tenido que cumplir con el espacio de contratado para llenar la transmisión. Mira, ¿Ya? Pero increíble. hicieron vibrar, terminaron Hicieron sufrir medio- a los porteños. Bueno, en realidad los guanderinos siempre han sido sufridos, siempre sufren y seguimos sufriendo. y toda esa época que era de la radio era realmente muy importante. Carlos, tengo entendido de que tu ascendencia es inglesa, No, mi ascendencia es alemana. alemana. Pero claro, efectivamente hay gente que confunde el apellido porque Yo tenía esa Carter confusión, es ¿ya? irlandés, ¿Ya? pero Carstens ¿Ya? es alemán, alemán. y yo soy cuarta generación. Ya. Cuéntanos un poco de tu familia originaria que llegó a Chile. Oh, mi bisabuelo llegó por Iquique a fines de 1800, Ya. fue uno de los inmigrantes y de allí siempre estuvo orientado hacia formar pequeñas empresas de transporte. De Iquique viajó a Santiago y de esa rama salieron
mi abuelo, y que tuvo 6 hermanos. Tenemos varias ramas de ese mismo árbol. Mi abuelo fue uno de los oficiales de la Marina que le tocó ir a buscar la torre a Newcastle, Bien. por lo cual él estuvo en el Reino Unido 3 años residente, perfeccionándose en los astilleros de Amstrad en Newcastle. Generalmente las ramas de los Carstens tratan de vez en cuando y se comunican para ver si nos podemos juntar, pero nunca nos juntamos. Ya, correcto. Sucede en todas las familias eso. Yo con mi familia hay una parte que hace mucho tiempo, de la que queda, no nos vemos, es decir, ya han pasado años, ¿no? Sí. Y lo cierto de que mi padre, por ejemplo, era descendiente de alemán, pero ocurrió de que mi abuela, por el lado paterno, se enamoró de un tripulante alemán que fue antes de la Primera Guerra Mundial, Ujú. ¿ya? Y estuvo un tiempo y después él, se fue y nunca más volvió, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nació mi padre, tuvo que tener el apellido el apellido materno, Ah, mira. ¿ya? Y de mi abuelo alemán. Mi padre era de ojos azules, era rubio, era un tipo que era muy atractivo de hecho tenía mucha historia amorosa Me imagino. en el puerto porque era encachado, ¿no? Y hay una raíz alemana que por ese lado, que no se puede acreditar por ningún lado, pero hay una raíz, de acuerdo a lo que mi padre contaba. Carlos, nos están quedando pocos minutos. Lo cierto que ha sido, sí, claro, lo cierto que ha sido muy grato entrar en muchos recuerdos. Te dejo los micrófonos para que te despida, pero nos quedaron varias cosas en el tintero, muchas del trabajo que me ayudaste, me enviaste, y que te agradezco enormemente. Ha sido Bueno, grato para mí. No, yo también estoy muy agradecido de estar acá nuevamente, y nos faltó quizás solamente hablar sobre el libro del liceo, pero como ese lo habíamos tratado con Florencio en otro programa, Efectivamente. me parece que podríamos dejarlo como cubierto. Así que muy, en realidad, agradecido de estar en este programa y compartiendo esta conversación que ha sido tan natural y espontánea, porque si bien tratamos de elaborar una pauta, nunca lo hicimos, y al final teníamos tantos temas que hablar que hacer una pauta era como restringirse al máximo. Entonces mejor dejar... Política cultural. Claro, mejor dejar la posibilidad de poder hablar sueltamente de los temas que Perfecto. pudiesen interesar durante la conversación, y creo que ha sido una conversación bastante interesante. Agradezco nuevamente tu invitación y ojalá que sigan adelante con estos espacios que en realidad cuesta encontrar. La cultura tiene que luchar para buscar espacios no solamente de divulgación, sino también para lo que consiste en poder difundir, en poder a los que están recién partiendo, que tengan la posibilidad de sacar sus obras y no de hacerlos aparecer en concursos que a veces son concursos manejados en forma central, y que es difícil para alguien que está recién partiendo, que no tiene a lo mejor las cadenas de apoyo, poder concursar de igual a igual con otros que sí la tienen. Correcto. Entonces yo creo que es bueno que estos espacios se sigan manteniendo, y ojalá ustedes participen por mucho tiempo más con estas ideas tan en realidad importantes para difundir la cultura que tanto cuesta en este país. Por amor al arte y cariño que Así es, tenemos. por amor al arte. Muchísimas gracias por la audición. Será hasta una próxima
próximo sábado. Gracias. Techo infinito del sol, prolongas tu inquieto velo hasta la orilla del cielo, guardando su resplandor. Me reporto. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. Tengo 23 años y estoy en el último curso. Entré en marzo del 67 y han pasado desde entonces 7 años. Estoy tendido en la parte trasera de un camión militar que salta con los baches del camino. Vamos boca abajo, en filas cruzadas, unos sobre otras, como esos lotes de tabla que se amontonan en las barracas, y siento el peso de los que han quedado encima mío. En cada bache nuestros cuerpos saltan. Al amanecer había niebla, pero ya debe haberse despejado. El taco de mis zapatos está clavado en la cara de uno de los que están abajo, y el peso de los que tengo encima hace que se lo entierre aún más. Siento que grita, pero tal vez lo imagino. Es posible que sea alguien que conozca, pero también puede que no. Hace un año se instaló una constructora soviética que levanta edificios prefabricados y quizás trabajaba allí. Imagino sus dientes rotos, enterrados contra su boca, y pienso en el coágulo de sangre resbalando sobre el taco de mi zapato. En un momento sentí que giraba la cara como para intentar zafarse. Ya no. El camión vuelve a saltar y mientras caigo recuerdo el túnel que forman las rompientes un segundo antes de reventarse. Hay un desierto y me escucho rebotar en la arena. El viaje ha terminado.